un lindo y hermoso miércoles ya, 20 de noviembre. Y bueno, ya vimos en realidad la primera parte en el Antiguo Testamento de esas profecías que hablaban de Cristo. Y yo creo que más pudiéramos ponerle para más claridad. Cristo era una profecía andando. Cristo llevaba todo lo de la vida de este mundo y de esta tierra. Que muchas cosas hubieran cambiado, como decimos allá cuando el pecado entró en el Edén, si Adán no hubiera hecho caso a la voz de su mujer. Acá lo mismo. Si los representantes del pueblo de Dios no hubieran hecho caso al yo, al ego, al celo, la vida nos estuviera hablando de otra manera. No sé, quizás Cristo nunca se hubiera crucificado, porque si hubieran haber creído en aquel, el mismo Dios que estaba enfrente de ellos. Pero no pensemos solamente en eso. Hoy, ¿qué nos dicen muchos de los eventos, muchas de las cosas que la misma palabra de Dios proféticamente está hablando de lo que habremos de vivir en los últimos tiempos? Por eso es interesante, y va a ser muy interesante, ver esta segunda parte de estas profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús. Amén. Y una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Palomino, nos llevará a ver esto. Pastor, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, quiero invitarlos a todos a que oremos juntos antes de abrir la palabra del Señor. Así que bueno, si ustedes pueden hacerlo, arrodíllense junto con nosotros. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, mi Señor, porque hemos podido investigar, estudiar en tu palabra en relación con tu Hijo Jesucristo y cómo en el Antiguo Testamento se habló tanto de Él, aún casi de manera desapercibida en medio de aún de citas bíblicas o de declaraciones que fueron inspiradas por tu Santo Espíritu, para que finalmente fueran recordadas y aplicadas al Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu anhelo más grande fue salvarnos, y por eso enviaste a tu Hijo para que pudiera entregar su vida en favor de todos nosotros. Gracias, mi Señor, por tanto amor, y te pido una bendición especial para todos nosotros. En Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Vamos a continuar nuestro tema del día de ayer. Vamos a mirar algunas otras citas que están en el Nuevo Testamento, de las que habló Juan, y cómo, en qué lugar de la Biblia se encuentran allí en el Antiguo Testamento. Así que vamos primeramente a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a ver allí una de los hechos más hermosos que realmente, personalmente, en estos días estaba leyendo el libro de Mateo, justamente esto mismo. Y me causó mucha ternura, una sensación muy hermosa en relación con Dios, especialmente con el Señor Jesucristo, porque después de todo lo que había hecho, finalmente, por fin, le reconocieron como Rey. Vamos a ir allí a Juan capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 12 en adelante. El siguiente día, esto era un domingo, el primer día de la semana, el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Miren estas palabras, qué hermoso. O sea, primero que todo dijeron Hosana, que eso viene del hebreo y del arameo, que significa salva, te rogamos, sálvanos, te rogamos, Hosana. Entonces, Hosana estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, por esa razón, ellos extendieron esas hojas, esas palmas delante de él, y el Señor hizo su entrada triunfal allí a Jerusalén. Ahora, ¿cómo llegó? Dice el versículo 14, y halló Jesús un asnillo
y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. No fue casualidad. El Señor mandó buscar a ese asnito, era un pollino, y a su mamá. Y resulta que les pidió que lo llevaran allí, y él se sentó sobre ese animalito y se cumplió lo que estaba escrito en la escritura. ¿Pero en qué lugar de la escritura? Bueno, vamos a mirar las dos partes. Primero, cuando se habla del bendito del que viene, se encuentra en Salmo 118, 26. Salmo 118, 26. Vamos a ver, está tomado de dos partes de la escritura este gran evento. Salmo 118, 26. Y es más, miren el versículo 25. ¿Se acuerdan que les dije que Hosana significaba salva te rogamos? Pues ahí mismo está en el versículo 25. 25 dice: Jehová, sálvanos ahora, Hosana. Y te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea que de aquí sale hasta la palabra que se utilizó. Es hermoso, ¿no? Ahora bien, vamos allí a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Uno de los libros de los profetas menores, al final del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9. Profecía que aparece allí, palabra de Jehová. Muy bien, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. Miren lo que estaba pasando en el momento. Estaban felices ellos alabando al Señor Jesús. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Miren, hermanos, ustedes saben que el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí Él no escogió un gran caballo blanco. Él no fue subido sobre una plataforma y cargado por seres humanos como los faraones. No. Humilde, el Señor, el Rey eterno, se subió sobre un humilde asnito. Y me hubiera gustado ver la ternura de ese animalito, porque realmente estamos hablando de un animalito pequeño. Relativamente hablando es grande, pero es pequeño en edad. Y cómo tuvo el privilegio de llevar sobre sí al Rey del universo entero. Tuvo que ser algo hermosísimo, algo digno de que alegrarse allí. Y todo estaba predicho en el libro de Zacarías y en el libro de los Salmos. Pero bueno, esto no es el único evento que estaba predicho en el Antiguo Testamento. También, infortunadamente, estaba predicho que iba a ser engañado por uno de sus discípulos. Miren lo que dice en Juan 13:18. Vamos a Juan 13:18. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, porque sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. Una vez más, la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. En otras versiones dice el calcañar, como estamos viendo en pantalla. Pero, ¿qué significa esta palabra calcañar? No es una palabra muy común. Esta palabra antigua significa el talón. Es la parte de atrás del pie, para ser más específicos. Pero, ¿qué significa esto? Realmente está haciendo alusión a lo que sucede con los caballos, por ejemplo, que cuando ellos quieren defenderse dan coces o lanzan la pata con fuerza hacia atrás para afectar a los que quieren hacer daño. Ellos se defienden de esa manera, no tienen cuernos, pero utilizan sus patas dando coces. Y son peligrosos, por cierto. Entonces está hablando de la ¿cómo se llama esto? De la ingratitud del animalito que quizá levanta y da coces contra aquel que lo alimenta. Y esto literalmente fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo.
Él estaba sirviendo a sus discípulos, sirviendo al mundo. Pero uno de los que estaba con él se levantó su calcañar, dio cosas contra el Señor Jesús, fue ingrato y lo entregó. Y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo en Salmo 41:9. Salmo 41:9. Y miren cómo le llama allí el Señor a Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el calcañar contra mí. Entonces, bueno, ahí está una doble aplicación. Inicialmente se aplicaba a David, él escribía para sí, pero él, como era el antecesor del rey futuro, en ese sentido, el hijo de David era el que iba a venir, estaba hablando de lo que le iba a suceder a el Salvador del mundo cuando tomara su lugar como el rey de Israel. Y justamente pues se cumplió en el caso de Judas, que él vendió al Señor Jesucristo por unas pocas monedas de plata, que inclusive en la Escritura dice cuántas iban a ser. Y una última prueba, una última más, se encuentra en Juan 19:37, una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 37. Está hablando del momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Ustedes recuerdan que vimos el caso de que no sería quebrado hueso suyo. Bueno, junto en ese momento también ocurrió, como les comentaba, que el Señor estaban rompiéndole las piernas a los que estaban en las cruces para que se murieran más rápido, pero cuando llegaron a Jesús el Señor, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas para que se cumpliera la escritura que dice no será quebrado hueso suyo. Pero junto con esto también menciona la escritura, mirarán al que traspasaron. Y justamente eso fue lo que ocurrió, porque aquellos soldados romanos, para asegurarse que estuviera muerto y no fingiendo estar muerto, le atravesaron con una lanza y de esa manera pues se cercioraron que estaba muerto. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaba escrito eso? En Zacarías. Vamos a ir a Zacarías. Este es nuestro último versículo de los muchos que hay, hermanos. Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, primeramente. Zacarías 12:10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí a quien traspasaron. Wow. ¿Saben? Esta cita es muy interesante, porque aquí el que está hablando es Jehová. Si ustedes miran el versículo 1, dice, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. El Señor Jehová está hablando, y el Señor mismo dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron. ¿Quién estaba hablando allí? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? De acuerdo al contexto, el Señor Jesús, que fue quien fue traspasado, y en él se cumplió, justamente como lo dijo el profeta Juan. Ahora miremos el versículo 6, en el versículo 6 del capítulo siguiente, 13:6. Y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Hermanos, el Señor Jesucristo lo clavaron en una cruz y hirieron sus manos, conforme estaba escrito en el libro de Zacarías. Tuvo que ser un evento realmente atroz. Es algo que no quisiéramos ni recordar, pero el Señor lo hizo por amor a nosotros, porque Él nos ama. Y Él prefirió sufrir el dolor, Él prefirió morir en una cruz a una edad tan temprana como 30 y algo de años, 33 años. Era un joven, pero Él vino a este mundo para salvar a los que nos habíamos perdido. Así que, pastor, tenemos unas lecciones maravillosas del Antiguo Testamento en cuanto al Señor Jesús. Pues interesante, pastor, porque en realidad, como decía la misma lección, es la parte 2, hablando de las profecías de aquel
que había prometido y que ya estaba con ellos. Y hemos visto que realmente el Antiguo Testamento está hablando de todos los hechos, lo que iba a vivir, cómo en realidad Cristo iba a estar en este mundo de pecado, entre pecadores, y cómo iba a ser su vida para con el mundo, cómo iba a ser su comportamiento, qué era lo que iba a realizar. El Antiguo Testamento detalla todo, aunque sí, como ya se dijo en un inicio, muchos dicen, de Cristo no se habla en el Antiguo Testamento. Así dicen ahora de la profeta adventista. La Biblia no habla de ella, pero y sí habla mucho. pues yo sé que sí, pero muchos así lo dicen, ¿no? Cuando realmente no han pedido a Dios que despierte su espíritu. Miren, le digo esto porque miren cómo ella lo describe, estos hechos. Y este libro, Hechos de los Apóstoles, dice, el apóstol exhorta a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por medio de un adecuado entendimiento de ellas pudiesen realizar una segura obra, para la eternidad. Pedro comprobó que en la experiencia de cada persona que finalmente obtiene la victoria, existen momentos de perplejidad y prueba, pero sabía también que la comprendían de las Escrituras podía capacitar al tentado, trayendo a la mente promesas que podían confortar el corazón y reforzar la fe en el poderoso. Ahora ven, ¿se acuerdan de Juan? Cuando estaba en la cárcel, cuando sentía la muerte, la prisión, se le había quitado el derecho de caminar por el pueblo. Las aflicciones, muchas veces traen eso, pero en realidad que hay mucho consuelo cuando uno ve las promesas del Señor y que nos habla, ¿verdad? Hay quien va a tratar de matar el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir, porque esa solamente Dios la va a destruir. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a meditar en las promesas, porque habrá quien a través de sus labios, quien a través de un arma pueda destruir a un siervo de Dios. Pero el siervo tiene que confiar en el Señor y creer que es Él quien ha de defender y no uno mismo se ha de tratar de defender. Miren cómo lo dice nuevamente en este libro. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora entiendes. O sea, realmente el que está fundado en el Señor, el que en realidad cree en las promesas que Dios ha dado, va a aguantar, va a soportar. No, como el Señor no va a pegar grito de misericordia, no, sino que va a pedir al Señor aún, fíjense, como hicieron los mártires. Tomás, Señor, perdónales. Esa es la aclamación de una verdadera o un verdadero hijo de Dios, cuando está sintiendo muchas críticas o habladas o insultos. Cuando eres hijo e hija de Dios, no vas a buscar defenderte, porque vas a dejar que Dios cobre los insultos que se te hacen como hijo de Dios. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Ahora entiendes. ¿Te acuerdas que a Nicodemo le habló de un nuevo nacimiento? Sí, es necesario nacer de la carne, pero cuando conoces la verdad, ahora te es necesario nacer del Espíritu. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo y se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta que entonces la
latentes son despertadas para cooperar con Dios. Ahora comprendes y vamos entendiendo que en verdad las situaciones en este mundo no son muy buenas para los hijos de Dios. Pero mira, termino con esto. 500 años del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David, triunfante en Jerusalén. Las multitudes que... dice ahí, fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal, o sea que ahí nos confirma que era el primer día de la semana, pastor. El domingo, Ajá. exactamente. Ok, ahora vean, gracias. Dice ahí, mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Ahora, ¿te imaginas? Ellos creían y sabían por los escritos que Él era el rey, que Él era el Mesías, que Él era el prometido. Pero ¿qué pasó después? O sea, todo se acabó. Y eso puede estar pasando en tu vida cristiana hoy. Hoy puedes estar sufriendo, puedes estar preguntándote muchas veces, ¿será Él? ¿Será el de la promesa? ¿Será así las cosas? Bueno, Dios en realidad nos permite cierto tiempo para comprobar las verdades que Él nos ha escrito a través de su palabra, esperando en el Señor que estas verdades del Antiguo Testamento para las profecías de Cristo hoy hayan despertado tu interés y de buscar más a profundidad la verdad presente para este tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta mañana.